NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy. Comienza la semana, comenzamos nosotros esta entrega de geopolítica. Hoy es lunes, estamos al 19 del mes de noviembre. 11 días le restan a este mes número 11 del año. Y ahorita en 11 días es fiesta y mañana gallo, diciembre. Diciembre se pierde la mitad del año, más bien la mitad del mes. En Francachelas y barajando, así que bienvenida a la Navidad. Geopolítica, sabemos que además de las plataformas de EN Televisión, también tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche para que nos sigan por ahí también. En el día de hoy, como todos los días, muchos temas importantes, los que han ocurrido ya en esta mañana y los que vienen con repercusión del fin de semana. Así que vamos a ver este día lo más que podemos compartir con ustedes de todo este contenido. Y como siempre vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día y las próximas 48 horas, según el reporte de meteorología. Por lo menos el día de hoy está un cielo, en la mañana de hoy, un tiempo soleado, sin mucho ambiente meteorológico. Vamos a ver lo que dice entonces este informe de la Oficina Nacional de Meteorología. Pronostica para hoy que se registrarán chubascos de corta duración en horas de esta tarde y sobre pueblos de la región sureste, así como de la cordillera central, pero no serán lluvias de importancia por la incidencia de una circulación anticiclónica. ONAMED prevé que para lo que es el inicio de la semana laboral, seguirá con un panorama meteorológico de escasas precipitaciones y poca nubosidad sobre gran parte de la geografía nacional, y que no hay ningún ambiente de lluvia para las próximas 12 a 24 horas. Las temperaturas se mantienen agradables en horas de la mañana, de la madrugada de la mañana, y comienza a subir un poquito después de las 9 de la mañana, pero tampoco es una temperatura sofocante como la que suele ocurrir en la República Dominicana. La máxima está entre 30 y 31 grados y la mínima entre 20 y 21 grados. Esto es en la madrugada, cuando hay que recurrir a la sábana para no recurrir a la sábana ahí para acurrucarse un poquito. Un frío así que bruto, pero bueno, un fresquito, ¿verdad? Agradable. Bueno, uno de los temas importantes con que amanece el día en nuestra región, y es particularmente importante para nosotros, es lo que ocurre en Haití. En Haití ya van 6 muertos, se registran al menos 6 muertos en las protestas que han tenido lugar en las últimas 48 horas, cuando prácticamente fue paralizada la capital haitiana. Parecía una ciudad fantasma, sin circulación de personas ni vehículos, pero sí con algunos disturbios en puntos específicos de la capital haitiana. Hubo 6 muertos y muchos destrozos, eso en protesta o reclamo de que el gobierno haitiano profundice y procure sanciones para los implicados en lo que se ha señalado ya como una trama de corrupción relacionada con el programa de Petrocaribe. Pero de las protestas por pidiendo sanciones para los corruptos,
se pasó ya al plano político, que es básicamente la parte fundamental de estas protestas ahora, pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse, a quien acusan de permitir que estas acciones se queden en la impunidad. Incluso el principal partido de la oposición, que es el partido Lavalas, el que dirige el expresidente Jean-Bertrand Aristide, planteó la renuncia de Jovenel Moïse como una salida a la crisis haitiana. Las demás organizaciones se han estado sumando también al pedido de que renuncie el presidente haitiano. Esto no va a ser tan sencillo porque hay el gobierno haitiano está de alguna manera protegido por los Estados Unidos, que con ese nivel de influencia que tiene Estados Unidos en Haití, que es prácticamente un protectorado norteamericano, es muy difícil que esas reclamaciones se puedan materializar, o sea, que renuncie el presidente haitiano. Sin embargo, esto plantea una situación de agitación permanente que ha obligado a la República Dominicana a tomar medidas en la frontera, en eso que le llaman frontera, para prevenir posibles repercusiones en nuestro territorio. Una de esas repercusiones ha sido, de lo que es prácticamente cotidiano en Haití, que un patanista que llevaba unas cargas, un compromiso de un suplidor dominicano con empresarios haitianos, fue atacado por una turba y se dio por muerto, pero ese chofer, ese conductor, ha informado a sus familiares mediante un video desde un hospital donde se encuentra recluido en Haití, que no está muerto, que sufrió bastante lesiones, pero que fue intervenido quirúrgicamente y que se encuentra en condición estable. Eso para tranquilidad de la familia. No sabemos qué ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores, o qué ha hecho la Embajada Dominicana en Haití para proteger a este ciudadano. Imaginamos que nada. Así con ese dejo de impotencia, imaginamos que nada, como siempre. Pero bueno, vamos a esperar que las autoridades dominicanas den alguna respuesta. Y digo que imaginamos que nada, porque no es la primera vez que ocurren estas agresiones a dominicanos. Y tanto la embajada, que es la representación en primera instancia del Ministerio de Relaciones Exteriores, del país en sentido general, pero de una instancia más directa, la Cancillería, no han hecho nada. Y es muy lamentable que esto ocurra. Y uno tiene que recordar algunas cosas y poner y establecer el debido reconocimiento a cada cual. Y lo voy a hacer por un poquito de autobombo, de eso autocoba, como decimos nosotros, vaselina a uno mismo. Porque, y hablo en primera persona, que yo digo estas cosas porque yo tuve funciones importantes en la Cancillería. Funciones importantes en la Cancillería. Y manejos importantes frente a la situación haitiana. Al muy alto nivel. Durante la gestión, primero del doctor Juan Arístides Taveras Guzmán, eso fue en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Yo no era reformista, que quede claro. Y luego con el ingeniero Carlos Morales Troncoso. Y en ambas gestiones
hubo situaciones difíciles en Haití. La primera, con el doctor Tavera Guzmán, ya ambos fallecidos, lamentablemente, fue cuando se produjo el embargo a Haití, que la comunidad internacional, a la cabeza de Estados Unidos, apoyado por la OEA, dispuso un embargo contra Haití. Cuando se produjo el derrocamiento, el primer derrocamiento, porque Haití fue derrocado 2 veces, Haití, con el primer derrocamiento de Haití. Y habían situaciones muy complicadas. Y la embajada dominicana, con las orientaciones del canciller Tavera Guzmán, y obviamente la orientación fundamental del presidente Joaquín Balaguer, era muy proactiva en la defensa de los dominicanos, en la defensa de la soberanía, incluso haciéndose uno en la Cancillería de la vista gorda para que fueran suministros, a pesar de que estaba bloqueado Haití, suministros de la República Dominicana hacia Haití. Y se producían estas situaciones de conflicto y de agresiones porque siempre ha sido así, agresiones a los dominicanos. Y ahí estaba la embajada dominicana, y ahí estaba la Cancillería, sin miedo como tiene ahora. Le tenemos miedo a los haitianos. La más triste y deplorable situación y evidencia de miedo fueron las recientes declaraciones del ministro de las Fuerzas Armadas. Oye, que el general Paulino Sen debería pronunciar un discurso con la autorización del presidente de la República, pidiéndole disculpas al país por esas declaraciones que ofreció, de que los militares, y excúsenme que voy encadenando muchísimas cosas, pero es que todas tienen una vinculación directa. Cuando estos médicos son atacados por una turba haitiana, los militares salen huyendo, literalmente. Y esos médicos, esos dominicanos, tienen que bandeársela, como decimos popularmente, a las buenas de Dios. Porque unos dominicanos allí, buenos samaritanos, los hicieron pasar como norteamericanos. Y entonces el ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, se destapa con una deplorable declaración diciendo que los militares actuaron correctamente. O sea, militares que están en la frontera para cuidar los intereses de la República Dominicana y a los dominicanos salen huyendo a pesar de estar armados, y el ministro dice que actuaron correctamente. Esa es la conducta y esa es la cobardía que nosotros hemos venido dando como demostración frente a los haitianos. Y por lo tanto, estos patanistas que van y que son atacados, son agredidos por turbas haitianas, y no hay ninguna protección de las autoridades de Haití, porque en Haití no hay autoridad. Pero la embajada dominicana y la Cancillería hacen el caso del perro y no piden siquiera una satisfacción a las autoridades haitianas. A eso que llaman autoridades haitianas. Entonces, lo que está ocurriendo ahora mismo con la situación de deterioro progresivo y ya a punto de estallar a mayor nivel en Haití, eso está teniendo repercusión con los dominicanos y nosotros no decimos nada. Vamos a ver entonces un reporte con las últimas incidencias que ha habido en Haití, que como dijimos al comienzo del comentario, se están reportando ya al menos 6 personas muertas. Veamos. Las denuncias de corrupción desataron la ira de cientos de haitianos.
Activistas y miembros de la oposición participaron en una protesta en Puerto Príncipe, la capital del país, en la que quemaron neumáticos e incluso vehículos. Los manifestantes exigen rendición de cuentas a exfuncionarios y al actual gobierno por el desvío de fondos. Según investigaciones del Senado, alrededor de 2.000 millones de dólares del programa petrolero Petrocaribe fueron mal utilizados. Se trata de un programa lanzado por Venezuela en 2005, con el que ha suministrado petróleo a países del Caribe, incluido Haití, a precios reducidos y con créditos flexibles. Estamos marginalizados, explotados. En los barrios, nuestras demandas sociales, políticas y económicas no son satisfechas. Tienen una agenda contra nosotros. Muchos de los manifestantes exigieron la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Exigimos que el presidente Jovenel se vaya porque no está haciendo nada por el país. Si él no abandona el poder, nosotros lo sacaremos del palacio a la fuerza. Vamos a quemar policías y todo. Vamos a dispararles. Las investigaciones del legislativo señalan que al menos 14 exfuncionarios del anterior gobierno de Michel Martelly estarían involucrados en la presunta trama de corrupción y ninguno ha sido procesado judicialmente, por lo que los manifestantes también acusan al actual gobierno de cometer impunidad. En otras noticias. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Hola amigos, Carmen Martínez con un avance de noticias. La Oficina Nacional de Meteorología informa que predominará un cielo con poca nubosidad y soleado durante el día en casi todo el país, debido a la incidencia de una masa de aire con escaso contenido de humedad asociado a una circulación anticiclónica en los niveles medios de la troposfera. Tendremos detalles de estas y otras informaciones en nuestra primera emisión de noticias. Bien, seguimos en geopolítica de este lunes. Bueno, y como la geopolítica incluye todos los puntos de la geografía de América Latina y del mundo, vamos ahora a Perú, porque allí se armó tremendo despelote cuando en el día de ayer el expresidente Alan García se presentó a la Embajada de Uruguay a pedir asilo político, luego de que un juez le impidiera salir del país durante 18 meses. El expresidente, que fue presidente en 2 ocasiones, alegó que hay persecución política y que el tema de del impedimento de salida era un paso previo para disponer su arresto en el marco de la investigación que se lleva a cabo en torno a los escándalos de corrupción patrocinados por Odebrecht. En Perú hay 2 expresidentes que están imputados en el caso de Odebrecht. Hasta ahora, el expresidente Toledo, que salió del país y no ha regresado, está refugiado en los Estados Unidos. El expresidente Humala, que estuvo 9 meses en prisión. Y ahora Alan García, que también está siendo investigado. El anterior mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, renunció de la presidencia a raíz de un escándalo también en torno, no a Odebrecht, que también él fue salpicado, pero como producto del indulto que dispuso en beneficio del ex mandatario Alberto Fujimori, y que se alega fue dispuesto para evitar que el Congreso de mayoría fujimorista lo destituyera, también por el caso de Odebrecht.
La ex candidata Keiko Fujimori está en prisión preventiva por 36 meses, o sea, 3 años, también por la investigación. Hay varios empresarios de los más importantes en Perú que están investigados o imputados o en prisión por el mismo caso. Entonces Alan García entendía que esa disposición, esa medida cautelar de impedimento de salida por 1 año y medio no era más que un paso previo para su detención. Entonces se presentó a la embajada uruguaya en Lima y allí ha creado una gran tensión en el Perú, particularmente en la capital de la República. Vamos a ver. La rama peruana de la investigación del caso Odebrecht puede desembocar en una crisis diplomática internacional. La petición de asilo del expresidente peruano Alan García en la Embajada de Uruguay en Lima ha tensado las relaciones entre ambos gobiernos, además de desatar airadas protestas de ciudadanos frente a las puertas de la legación diplomática. García, que reside en España y viajó a Perú para declarar como testigo, cruzó su umbral en busca de protección después de que la justicia le prohibiera salir del país durante 18 meses mientras le investiga por presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos. La Fiscalía le acusa de haber recibido un pago de $100.000 para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la licitación de las obras del Metro de Lima. No me afecta la restricción de salida. El exmandatario lo niega y afirma que está siendo víctima de una persecución política por parte del Ejecutivo que preside Martín Vizcarra, que trataría así de esconder su propia implicación. El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de América Latina y ha sacudido a políticos y gobiernos de varios países de la región. En Perú están imputados los expresidentes Toledo, prófugo en Estados Unidos, y Humala, que pasó 9 meses en la cárcel. También ha salpicado a la líder opositora Keiko Fujimori, que está en prisión preventiva por un periodo de 3 años desde el pasado 31 de octubre. Qué barbaridad, ¿eh? La verdad que a los ejecutivos de Odebrecht no deberían meterlos presos, sino fusilarlos. Fusilarlos. Porque lo que hicieron esa gente fue algo deleznable. Fue una contaminación generalizada del espectro político en América Latina. No hay ningún país donde Odebrecht trabajó que no salpicara de alguna manera a todos los políticos que se dejaran salpicar. Obviamente hay muchos mandatarios que no tienen cola que le pisen, pero a nivel del funcionariado, una cosa impresionante. Y los ejecutivos de Odebrecht, bueno, lo único que hicieron fue, después de corromper y salpicar a todo el mundo, entonces bueno, teníamos un esquema de soborno, no lo admiten como soborno, sino un esquema para ganar los concursos, la adjudicación de obra y bueno, como en América Latina se utiliza eso de las comisiones y todo eso, como muy sencillo. Y renunciamos, los ejecutivos de la época se desligan de la compañía, nombran nuevos ejecutivos y algunos van a prisión, una prisión privilegiada y todo eso. La verdad que esa gente deberían estar no en prisión, sino ahorcados en la plaza pública, en medio de la multitud, que lo vieran cuando los colgaran. Pero bueno, no lo pueden hacer por el debido proceso. El presidente Danilo Medina estuvo en el día de ayer por la provincia de Santiago Rodríguez, en Villa Los Almácigos y la otra, en 2 puntos de la provincia de Santiago Rodríguez, en estas visitas sorpresa que él ha instituido todos los domingos,
y allí compartió con productores aquí a los cuales ofreció apoyo del gobierno. Vamos a ver. Los caficultores de esta zona estamos trabajando, produciendo, pero necesitamos de la mano amiga del gobierno en términos de renovación, en términos de lo que es el fomento. Y entonces vamos al proyecto que nos trajo aquí hoy. El proyecto está diseñado para 4.000 tareas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que estamos desarrollando varios proyectos agroforestales. Estamos haciendo una inversión de más de 7.000 millones de pesos. Yo le voy a pedir a Emilio Olivo que este proyecto sea incorporado al proyecto de reforestación nacional y que se le dé el mismo tratamiento financiero que le estamos dando al resto del país. Que no les cueste ningún centavo a ustedes, pero que ustedes tengan que poner la cooperación de la mano de obra para trabajar en estos proyectos. Estamos esperanzados porque estamos hablando de que son 267 productores de café en esas 5 organizaciones que tenemos esa cantidad de tareas. ¿Cuál es la importancia de eso? Que la cuenca alta del río Mao está contribuyendo al desarrollo de la región noroeste, que es la principal fuente que abastece la presa de Monción. Bien, entonces, ese contacto directo con el presidente de la República les proporciona a los productores, a ese nivel de productores pequeños, la oportunidad de hacer ese tipo de intercambios y poder motivar al mandatario para que les apoye, y el presidente tiene inmediatamente los complace. Entonces eso le ha generado al presidente una importante vinculación con esos sectores que no habían tenido la oportunidad anterior de codearse con un mandatario. Entonces tienen esa oportunidad de plantear directamente sus necesidades. Bueno, el caso de la frontera, hablamos del tema haitiano y las dificultades que están atravesando los haitianos ahora mismo con la violencia y lo que implica con nosotros. Pero ya desde el punto de vista de los intereses de la República Dominicana, el expresidente Leonel Fernández, que ha sido un defensor importante de la soberanía nacional en foros internacionales, en la OEA, en foros intelectuales, etc., volvió a recalcar lo que es su visión de que la República Dominicana no puede conceder la nacionalidad así graciosamente a todo aquel que alegue que tiene derechos adquiridos en el país. Porque dice Leonel Fernández que eso implicaría una pérdida progresiva de la identidad nacional. Y eso lo dice él básicamente por los conflictos que ha habido frente a las exigencias de la llamada comunidad internacional y de sectores nacionales de que a los haitianos se les conceda la ciudadanía, la nacionalidad dominicana, por el simple hecho de haber nacido. Bueno, haber nacido no es un simple hecho, es un hecho muy, muy importante. Pero vamos a decirlo de otra manera. Por alegar que nacieron en la República Dominicana y que eso les da derecho. Y el doctor Fernández insiste en que la Constitución de la República, y lo dijo en un foro en Miami, en el día de ayer, la Constitución Dominicana es muy clara en cuáles son las situaciones en las cuales un extranjero adquiere la nacionalidad dominicana. Que el llamado, que no puede ser otorgada de manera indiscriminada por el llamado ius soli, que es alegar haber nacido en el territorio de la República Dominicana, porque eso implicaría la concesión de la nacionalidad a millones de personas, a millones de haitianos, que impactarían de manera terrible sobre la identidad nacional. Dice Leonel Fernández, cuando nosotros planteamos el derecho a la nacionalidad, no es
que no es una ideología racista, ni nada que tenga que ver con xenofobia, ni una actitud directamente contra los haitianos, sino planteando la supervivencia de la nación dominicana y de la identidad nacional como algo fundamental. Y ese ha sido un discurso que Leonel Fernández ha mantenido a lo largo de estas discusiones que se recrudecieron a partir de que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-2013, 168-13 del año 2013, septiembre, y que le generó a la República Dominicana una avalancha de críticas y creándole una atmósfera muy enrarecida a nivel internacional, y que tuvo que salir el presidente de la República a defender el derecho de nuestro país a manejar el tema de migratorio y de la nacionalidad conforme la Constitución de la República, y otros funcionarios del gobierno, y también el doctor Fernández tuvo que ir a la OEA a defender el derecho dominicano al manejo adecuado y conforme a los intereses nacionales. Y ha tenido que mantener ese discurso en muchísimos foros a los cuales ha sido invitado, y que de inmediato, por el laborantismo haitiano, sale a relucir el tema de la supuesta apatridia de los haitianos, que no son ni haitianos ni dominicanos, lo cual es mentira, porque no son dominicanos, pero sí son haitianos, porque está contemplado en la Constitución de su país que no importa el lugar donde nazcan, seguirán siendo haitianos. Por lo tanto, no son apátridas, sino que esas son mentiras y manipulaciones que han sido alimentadas durante todo este tiempo, y que le ha creado a la República Dominicana, sin ninguna duda, un ambiente de mala imagen que afortunadamente se ha ido reconstruyendo y se ha ido revirtiendo en beneficio de nuestra soberanía. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en Geopolítica de este lunes, y en la Ciudad del Vaticano el Papa Francisco la emprendió contra los ricos. Dice que la conducta de los ricos siempre va dirigida contra los pobres. Más bien él dijo, el estruendo de los ricos sofoca el grito de los pobres. Lo que significa es que el estruendo es la bulla de los ricos. Bueno, termina ahogando a los pobres. Porque, aunque los pobres son más y puedan gritar más duro, cuando un rico grita, los pobres no pueden hacer otra cosa que dejarle el espacio a que pueda disponer, tiene medios para controlar cualquier situación. Vamos a ver entonces qué fue lo que dijo el Papa sobre estos llamados estruendos de los ricos. Veamos. El Papa Francisco denunció el domingo que la injusticia es la raíz perversa de la pobreza en el transcurso de la segunda Jornada Mundial de los Pobres. Il grido dei poveri diventa ogni giorno più forte. El grito de los pobres es cada día más fuerte, pero también cada día menos escuchado.
Ogni giorno è più forte quel grido, ma ogni giorno è meno ascoltato. Es sofocado por el estruendo de unos pocos ricos, que son cada vez menos, pero cada vez más ricos. Più ricchi. La misa se celebró en la Basílica de San Pedro de Roma, y luego hubo un almuerzo en el Vaticano para 1.500 personas indigentes y ayudantes. Desde el inicio de su pontificado en 2013, Francisco denuncia la globalización de la indiferencia y reitera que quiere una iglesia pobre para los pobres. Bueno, y aquí también en la República Dominicana, la Iglesia Católica celebró 2 marchas multitudinarias, una en Santiago y otra aquí en la capital, para hacer notar su permanente reclamo de que se respete la vida, de que los pobres sean escuchados, etcétera, etcétera. Fueron miles los feligreses católicos que acudieron a ambas actividades, que fueron encabezadas por los obispos de la Arquidiócesis de Santo Domingo y también de la Arquidiócesis, el Arzobispado de Santiago. La Iglesia tiene como fundamento esta defensa de los intereses de los pobres. Pero como dice el Papa, aunque sean pocos ricos, su bulla se oye más lejos. En México murió en el día de hoy, el gobierno mexicano dio a conocer la muerte de uno de los principales narcotraficantes de ese país, el líder del llamado cartel de los Beltrán Leiva, Héctor Beltrán Leiva, fue encontrado muerto en su celda de una prisión de México y se atribuye su fallecimiento a un ataque cardíaco. Vamos a ver. El capo mexicano del narcotráfico, Héctor Beltrán Leiva, recluido desde 2014 en una cárcel de máxima seguridad, murió el domingo víctima de un paro cardíaco. La Comisión Nacional de Seguridad indicó que Beltrán, de 56 años, falleció en un hospital de Toluca, a donde fue trasladado luego de presentar dolores intensos en el lado izquierdo del pecho. Quien fuera conocido por el alias de El H, había formado parte, junto con sus hermanos Alfredo, Arturo y Carlos, del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán de Sinaloa hasta que se separaron en 2008 y crearon el cártel de los Beltrán Leiva. Antes de ser detenido en 2014 en Guanajuato, Héctor era el último de los 4 hermanos que quedaba al frente del cártel, que actualmente ha perdido poder frente a organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación. Desde 2016 estaba recluido en el penal de máxima seguridad Altiplano del Estado de México, de donde se fugó el Chapo Guzmán, quien actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos. Bueno, un traficante menos en la tierra para no seguir fastidiándole la vida a la gente. Mientras el Chapo Guzmán sigue esperando el desarrollo del juicio que se le lleva en una corte de Nueva York, y el juez le negó la semana pasada un pedido de casi un ruego de que le permitieran abrazar a su esposa, la señora apellido Coronel, una es modelo, es reina de belleza, una mujer muy bella, que el Chapo Guzmán quiere por lo menos que le permitan abrazarla cuando lo visite en la prisión. El juez le negó esa solicitud alegando que no quería que el Chapo tuviera ningún contacto físico con su esposa para que no fuera a planificar una fuga de la prisión donde se encuentra en Brooklyn. La conducta del Chapo, la conducta evasiva, escapista, hace que la justicia sospeche que cualquier contacto físico con una persona de la importancia sentimental de su esposa pudiera dar lugar a que en ese abrazo pudiera decirle, mira, vamos a fugarnos de tal manera. En tan corto segundo,
Eso parece algo de novela. Gracias por su atención este lunes. Mañana, Dios mediante, nos veremos de nuevo a las 11 de la mañana para compartir el contenido de geopolítica. Les dejo con EN Meridiano.